Hola, Iglesia del Señor, Dios los bendiga. Quería compartir la palabra de Dios en este día, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, donde habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Esta parábola me recuerda cuando habla de la lámpara, ¿no? Que no tenían aceite, porque la diferencia de las 10 vírgenes o de las 5 vírgenes prudentes con las 5 insensatas, no había una gran diferencia, porque las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite en la lámpara, las 10 tenían un propósito, que era esperar al esposo, y las 10 se durmieron, ¿no? Ahora, cuando yo quiero hacer hincapié, hay mucho para hablar sobre esta, pero quiero hacer hincapié en una cosa, que es en la lámpara encendida, o en el aceite de la lámpara, que en realidad fue lo que diferenciaba las insensatas de la prudente, porque dice que las prudentes tomaron para sí vasija con aceite por si se le acababa el aceite, mientras que las insensatas no tomaron aceite, sino que fueron con lo que tenía. Y esto me recuerda a los más grandes. Los chicos no lo van a saber por ahí si lo escuchan, pero en el año 89, cuando había muchos cortes de luz por un gran problema económico y una tremenda problema que tenía la Argentina, había un déficit energético, que se cortaba la luz por 8 horas o por 4 horas, según los días le tocaba a la gente. Y yo recuerdo que tenía que poner, en esa época no había luces de emergencia, entonces había luces, había faroles a queroseno. Y yo recuerdo que tenía que preparar esos faroles, porque cuando pasaban varias horas de estar encendido, esas lámparas, la parte de vidrio, donde estaba el fuego, se empezaba a llenar de hollín y se empezaba a oscurecer. Pero también con el usarlo tanto tiempo se agotaba el querosén que usaba, y también la mecha se iba quemando. Entonces tenía que tenerla siempre preparada para que al momento de usarla pudiera dar buena luz, para que no hubiera ningún problema. Y reflexionando en esto, pensaba en la diferencia, justamente estuvo en el estar preparado, ¿no? Las insensatas no prepararon o no previeron que se podían quedar sin aceite, que podía tardarse en llegar el esposo, y salieron con lo que tenían. Tenían la lámpara, que es la palabra de Dios para el creyente, como dice la palabra en el Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino.
Es decir, que la palabra de Dios trae luz, trae revelación a la vida del creyente, ¿no? Y acá las vírgenes, también las prudentes como las insensatas, todas tenían la palabra, porque todas tenían lámpara. Pero la diferencia estuvo que se quedaron sin aceite. Podemos decir que también fueron insensatas las prudentes porque se durmieron junto con las insensatas. Y en el dormir justamente empieza la decadencia, ¿no? Cuando nos dormimos espiritualmente es donde empieza a apagarse nuestra lámpara, porque el tiempo se va agotando, el tiempo va pasando, el combustible se va consumiendo y el aceite, que en este caso es el Espíritu Santo, es el que va menguando, el que se va apagando en la vida del creyente, como se apagó en la vida de estas vírgenes, ¿no? La lámpara. Dice que cuando vino el novio a la medianoche, gritaron: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Y todas se levantaron, todas salieron, todas tenían las lámparas, pero las lámparas de las insensatas ya estaban apagadas. Es decir, la imprudencia, la desobediencia, no estar preparada para el momento de la venida del Señor, las dejó afuera, porque dice la palabra que cuando ellas quisieron que les compartieran aceite, las otras le dijeron: no, vayan a comprar. Y mientras ellas fueron a comprar, vino el novio y cerró la puerta y ellas ya no pudieron entrar. Esto nos habla que tenemos que tener la vasija siempre llena. El Espíritu Santo tiene que llenar nuestra vida de tal manera, pero tenemos que ser nosotros los que preparamos nuestra vida para estar llenos del poder del Espíritu Santo. Nos llenamos justamente con la palabra de Dios, nos llenamos con la esperanza de saber que si bien los tiempos están cerca, pero acá dice que vino a la medianoche, o sea, ellos ya se habían dormido, no esperaban, se cansaron de esperar. No nos cansemos, no nos bajemos los brazos, no nos durmamos espiritualmente, sino que alimentemos al Espíritu Santo leyendo la palabra, orando, teniendo comunión con Dios, teniendo comunión con los hermanos, teniendo comunión con la iglesia. Dios viene a buscar una iglesia santa y pura que esté preparada, como las 5 vírgenes prudentes, que a pesar de que se habían dormido, tenían el aceite suficiente como para seguir iluminando, para seguir trayendo luz en medio de las tinieblas y poder llegar a la gran boda. Así que como creyentes, pero también como iglesia, podamos estar preparados y llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, para poder traer luz a aquellos que están en oscuridad, pero también que nosotros irradiemos luz, la luz que Cristo quiere cambiar y transformar en nuestra vida, para que como iglesia, juntos, unánimes, podamos alcanzar el propósito de Dios, que es alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo, pero también alcanzar el objetivo final, que es poder participar de las bodas del Cordero. Cuando Cristo venga, dice, vamos a poder participar junto con Él en la boda del Cordero, cuando Él venga y nos lleve con Él. Así que estemos preparados, iglesia. Estemos preparados, porque son más que manifiestos los tiempos, pero así como el Espíritu Santo vino de repente en Pentecostés, así va a ser la venida del Señor. De repente, cuando, a pesar de las muchas señales, necesitamos estar preparados. Así que afirmémonos en Jesús, afirmémonos en su palabra, permanezcamos llenos del Espíritu Santo, busquemos siempre la unción del Espíritu Santo, para que su poder, su gracia y su misericordia nos alcance cada día y renueve esa fuerza, para que no nos durmamos, para que no seamos imprudentes y como
le pasó a estas 5 vírgenes: cuando venga el esposo, encontremos la puerta cerrada y el Señor diga: no te conozco. Qué feo sería. Permanezcamos llenos del poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, querida iglesia, querido hermano, y que el poder, su gracia y su misericordia te acompañe a lo largo de este día. Bendiciones.